Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a Córdoba TV. Ya saben que como cada tarde vamos a pasar este ratito con todos ustedes. Aquí vamos a estar en directo en PTV Córdoba hasta las 7:30, así que yo espero que como cada día nos acompañen y si quieren participar en nuestra tertulia también pueden hacerlo, como van a hacer nuestros tertulianos de los miércoles. Además, Rubén retorna, el hijo pródigo. Rubén, vas a ser el primero al que voy a decirle buenas tardes hoy. Que te ha fichado María Ángeles, ¿no? También para su tertulia y ahí estamos las dos tirando de la cuerda, a ver. No, pero yo a la hora de la verdad, tú sabes que mi lealtad va contigo hasta que María Ángeles me pague un poquito más. Los mercenarios son fenomenal, pues nada, compañera, ya sabes. A ver quién apuesta más. Pero que en caso de empate me quedo siempre contigo. ¿Te quedas conmigo? Sí, sí. Bueno, nada, te compartiremos, oye, si aquí no nos peleamos por eso. Luis Carreto, bienvenido. Muchas gracias. Gracias también a ti por acompañarnos. Y María Fernández Pino, gracias también a ti por estar esta tarde con nosotros. Temas interesantes, a mí me gusta mucho cuando entro en el plató porque normalmente ya están ellos aquí sentados y están hablando de sus cosas, de sus temas, y luego cuando le dice uno al otro, pero esto lo vamos a poner, no, de esto no hablamos, esto no se pone sobre la mesa. Pero estabais hablando de política, así que vamos a hablar de política. Rubén. Pero estábamos hablando de Bolivia. Bueno, luego habéis ido avanzando hasta llegar a España, ¿eh? Cuando tú has llegado estábamos hablando de política exterior. Sí, tenemos ese nivel. Bolivia, aquí. Argentina, exactamente, Claro, teníais ese nivel. Pero habéis terminado, Centroamérica, pero habéis terminado en el abrazo. Sí. En el abrazo. La imagen de ayer, ¿no? ¿Qué te parece, Rubén? Pues a mí me parece que es el principio de algo. ¿Cómo va a terminar? Pues queda un trabajo muy complicado por delante, porque ahora vendrá una sesión de investidura. Yo cojo mi bola de cristal y yo creo que va a haber gobierno en segunda investidura, en segunda votación, y creo que van a apretar los plazos para intentar que haya gobierno antes de que termine el año. Esto la prensa de Madrid era lo que estaba preveyendo. Yo sé que hay personas que les chocan mucho que después de estos meses de negociación fallida para hacer un gobierno y después de unas elecciones por medio, pues que haya habido un acuerdo, una apariencia tan rápido, pero también hay dos factores que no podemos olvidar. El primero, que hubo una negociación previa la cual estableció unos cimientos, sí. Y segundo, pues que ha habido una noche electoral con una serie de resultados y que todos han sacado sus conclusiones y en este caso todos los partidos, PSOE y Podemos, han decidido que lo mejor para ellos y para el país en este caso creen que es pues, llegar a ese acuerdo de coalición para dinamizar la política española y para darle una salida a la situación de bloqueo que tenemos. Y lo que sí es que está pasando una cosa que mientras no basta con que ellos varíen su posición para que haya un gobierno, ¿vale? Sí. Ha habido una primera variación que era tanto en Podemos como en PSOE, pero hay otros actores políticos que tienen que entender que o hacen algún tipo de cambio en su posición política y abandonan ciertos maximalismos o vamos a seguir teniendo una situación de bloqueo. Y hombre, lo hablábamos en la tertulia del lunes con Ángeles, el partido político que se la quiera jugar a que haya unas terceras elecciones seguidas en España, está jugándose a la ruleta, está haciendo una partida de ruleta rusa pero con 6 balas metidas en la recámara. Yo no me la jugaría. Luis. Me toca. Te toca. ¿Qué opinas al respecto y qué aportas a lo que ya ha comentado Rubén? Yo no tengo bolita mágica ninguna, pero de reojo estaba mirando la de Rubén y puedo compartir su análisis para no ser más extenso. Pero a mí lo de la fotografía, la foto del abrazo, como me gusta mucho la historia, etcétera, me trae dos abrazos. Sí. Un abrazo que hubo en este país muy importante, que fue el abrazo de Vergara. Uy, qué malo eres. Ya te he visto. María ha puesto los ojos en blanco. María se le ha ido los ojos. Bueno, el abrazo de Vergara puso fin a la primera guerra carlista. Correcto. entre Espartero, que era isabelino, y entre General Maroto, que era carlista, y puso fin, y fue la paz. Bueno, la paz, que fue la primera guerra carlista. Cuando se dice la primera es que hubo más. O sea que no acabó con la paz, no acabó con la buena concordia. Pero en fin, eso... No sentenció. No sentenció. Pero me recuerda, yo cuando el abrazo, se me vino a la memoria enseguida el abrazo de Vergara. Y puede ser que sea el abrazo de Vergara lo que hemos visto. Sí. Y por otro lado también hay una expresión que es muy española, que es el abrazo del oso, que es un abrazo entre personas de distinta condición, pero que encierra una trampa. Es demostrarse un afecto, pero con trampa.
Y aquí hay un afecto, pero con trampa, porque no nos olvidemos de que son visceralmente distintos, tanto el PSOE como Podemos, y también con los objetivos políticos completamente distintos. ¿Qué harán en esta amalgama? Pues no lo sé. De todas formas, ya sabéis mi opinión, la he dicho muchas veces con respecto a los políticos que tenemos, la mediocridad donde nos embarcamos, bueno, en fin, es muy impredecible qué pasará con este gobierno de coalición, que por primera vez se da en este país, por primera vez, y vamos a ver ese experimento cómo sale. Espero que ese experimento, si se tiene que cargar a alguien, se cargue a los políticos que lo hayan apoyado y que no repercuta en los ciudadanos, que somos los dolientes, que no hemos hecho absolutamente nada, sino nuestra obligación de ir a las urnas y depositar un voto. El resto es responsabilidad de los gobernantes, y espero que sean lo suficientemente decentes para no complicarnos la vida. María. Bueno, yo no tengo bola de cristal y como veo muy poco, tampoco me ha dado tiempo de ver la de Rubén, así que voy a pecho descubierto directamente, sin bola y sin nada, simplemente utilizando un poquito del pensar. No confías en mis capacidades analíticas. Tú siempre, lo que pasa es que no veo, eso ya no tiene arreglo. Eso ya no depende Mira, de ti. Mira, de hecho tengo aquí la gafita porque es que no veo nada. Bueno, me ha sorprendido mucho toda la... si quieren el marketing o la parafernalia y todos los movimientos de redes sociales que ha habido en torno al abrazo, al acuerdo, al pacto, a todo lo que ha habido alrededor. Porque no nos olvidemos de que vivimos en una era digital y eso tiene más trascendencia posiblemente de lo que todos pensamos. Y bueno, pues me he reído mucho porque desde la noche electoral, que fue muy divertida, además conseguí no dormirme, porque últimamente me dormía hasta en el debate, y sin embargo conseguí quedarme despierta casi hasta que salió el 100%. Y bueno, pues me he reído mucho porque obviamente pues hubo ganadores y hubo perdedores. En ambos casos hubo momentos muy divertidos para mí, hablo con mucha ironía. Hubo cosas que me hicieron muchísima gracia, otras menos, pero bueno, hubo momentos estelares porque, bueno, esos aguerridos hombres de ese partido que yo ni nombro, porque no me pienso hacerle propaganda alguna, estaban como insultantes, ¿no? Se van a comer el mundo y tal y que cual. Y de repente, cataplas, plim plom, en 48 horas pacto firmado, abrazo sellado, y resulta que aquí se les rompen todos los esquemas, entonces sacamos ya el demonio que llevamos dentro, ¿no? Y entonces cambiamos todo ese discurso que no íbamos a comer el mundo porque vamos a hacer y vamos a derogar y vamos a quitar y vamos tal, se convierte en bili, en baba y en actitudes rabiosas con espumarajos por la boca, y que me recordaban casi al monje aquel del Nombre de la Rosa, ¿no? A ¿cómo se llamaba? Salvatore, ¿no? Penitenciaje, arrepentiros, Bolivia, Venezuela, venía a Venezuela la cartilla de razonamiento porque cabe y hecho, loco, y tal. Bueno, pues mira, yo pienso que después de la que llevamos a cuesta de tantas elecciones, esto hay que verlo con una cierta esperanza. No hasta el punto, como decía un amigo mío como Hugo Luis, que no se llevaba una alegría desde la Semana Santa del año 77, yo me llevo alegrías después, pero bueno, cada uno piensa como quiere, pero sí es cierto que yo lo veo con una cierta alegría, ¿no? Digamos, por fin vamos a tener un gobierno que está en puerta. No hay que tener, yo creo que grandes bolas de cristal, si lo hacen bien seguirán y si lo hacen mal se irán a la mierda, con perdón, no tiene más historia. Más claro el agua. Habrá más mediocres, habrá menos mediocres, habrá gente más preparada y menos preparada. Yo lo que sí les pediría es que lo hagan bien porque creo que este país ya se lo merece y lo necesita. A partir de ahí vamos a darle el beneficio de la duda, ya veremos cómo termina esto. Para eso tendremos tertulia, para sacar todas esas cosas. Para sacar todo esto, por supuesto. Vamos a tener el miércoles calentico. Creo que sí, muy calentito. Sí, de aquí a Navidad sí, seguro. Porque además yo hay otra conclusión que he sacado en estas 72 horas que han pasado desde las elecciones, que es que hay políticos y periodistas que no se han enterado de nada, que no se han enterado de lo que ha pasado en este país. Y cuando me dicen, ¿por qué ha habido una reacción muy rápida? Pues porque ocurrió algo en la noche electoral que preocupa a la gran mayoría de los españoles y españolas, que es que hay una opción de extrema derecha que tiene un número de diputados, pues que, que se pueden transformar en un peligro para la convivencia en este país, porque están lanzando una serie de mensajes de odio hacia determinados colectivos, hacia determinadas minorías, que encima han cumplido su objetivo, que es que han conseguido votos a base de mover emociones muy negativas en grandes colectivos. Y una noticia que ha habido hoy en Córdoba, que está a colación, que resulta que Córdoba acoge, tiene que cerrar su centro de acogida de menores extranjeros. Cuando ese partido que llama al odio habla de los menas, que es una forma de desnaturalizar, despersonalizar, estamos hablando de niños y niñas
que vienen huérfanos, sin padre y sin madre, a España por una serie de circunstancias que pueden ser desde que están huyendo del hambre, de la violencia, de una persecución política o religiosa, y resulta que aquí hay, tanto la Administración como las ONG, le acogen en unas casas para educarles, para criarles, para enseñarles nuestro idioma, para enseñarles nuestras costumbres y para darles herramientas para que tengan una vida digna en este país. Fíjense ustedes qué peligrosos son los centros de acogida de menores extranjeros, en los cuales ha habido un partido político que ha tenido la desfachatez de hacer manifestaciones en la puerta y de criminalizarlos. Que luego eso encima ha dado la casualidad, fíjense qué casual, que a un chaval, a un mena, le dieron una paliza y le provocaron una fractura craneal en Zaragoza. Cuando en España en otra época ha habido un partido político que ha señalado a un colectivo y ha habido víctimas de ese colectivo, se le ha llamado terrorista. Me diréis, Rubén era un exagerado, sí, lo que no podemos ser exagerados para un lado y para otro lado blanquear. Y luego hay un partido político que tiene un problema, que creo que tampoco hay otros dos partidos que creo que no se han enterado, no se están queriendo enterar. Uno es Ciudadanos, que claramente no se ha enterado de nada, se han quedado descabezados con la dimisión de Albert Rivera y podrían haber hecho una cosa muy útil, que es, si no estaban seguros de lo que iban a decir, callarse, porque ahora mismo están lanzando mensajes varios de los líderes o sublíderes que han quedado, compitiendo de nuevo por ver quién hace la línea más dura y más de oposición, cuando se han tirado toda la campaña electoral diciendo que ellos no van a ser un problema para el gobierno de este país. Y luego el PP, que no se ha enterado de una cosa, que le está creciendo un monstruo a su derecha y que tienen un problema, que es que si siguen conviviendo con ese monstruo, igual el monstruo le gana en su terreno. ¿Que qué van a hacer? ¿Que qué quieren ser? ¿Que el señor Pablo Casado qué quiere ser de mayor? Esa es la gran pregunta que yo le lanzaría. Y claro... Creo que no se han enterado, además de que le han adelantado por la derecha. Sí. Y tienen un muy serio problema, porque han dejado crecer un monstruo pensando que ese monstruo les beneficiaba, y a ver ahora quién le pone el cascabel al gato de parar eso. Con un discurso además absolutamente, como tú has dicho, de criminalizar, de odio, de un discurso absolutamente nefasto, que no solamente está sembrando eso, odio, discordia, ¿de dónde vamos? Te recuerdo además con respecto a los menores no acompañados, porque me niego a llamarlos de otra manera, porque son niños, que uno se ha ahorcado esta mañana en Barcelona, porque se le acabó la niñez y lo pusieron en la calle, porque los ponen en la calle con 18, el mismo día que cumplen 18 años, sin nada. Que también, a ver si este gobierno soluciona eso. De todas formas, también hay que tener en cuenta que ese partido que estáis hablando se ha nutrido mayoritariamente de votantes del PP, que estaban muy descontentos con su partido. Luego eso debía ser también algo lo suficientemente importante para que ese partido, que es el PP, reaccione y ocupe el lugar y el espacio que debe de ocupar, sensata y científica y sobre todo intelectualmente hablando. Eso lo tiene que ocupar. Como no lo ocupe, como no lo coja, pues va a seguir creciendo la otra opción. Porque la otra opción además pues, es muy agradable en determinados puntos. Además, Luis, a costa de su electorado, Claro, o sea, claro, que es para hacérselo mirar, Claro. Y además el mensaje que ha lanzado porque una cosa que hablamos estos días, que se está viendo claramente, es que hay varios partidos en el Congreso de los Diputados que vienen a romper la democracia como la entendemos en nuestra convivencia. Pues tenemos desde independentistas catalanes muy extremos, hay otros con los que se puede intentar hablar en principio, llegar a un acuerdo, pero hay otros que han venido a romper la baraja, y estos señores hoy lo han dicho claramente en televisión, que esto de la gobernabilidad es un problema de otros. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy claro que en el odio y en el miedo ellos van a crecer, y van a hacer todo lo posible por seguir exacerbando odio y miedo en este país, y van a mentir muchísimo. Han mentido mucho y seguirán mintiendo. Y hay una cosa que los ciudadanos tenemos que empezar a mentalizarnos, que es que tenemos que exigirle a nuestros políticos que no nos mientan. Y pedir inmediatamente dimisiones cuando hay una mentira, sea el político del signo que sea, del partido que sea y ocupe el cargo que sea. Porque como sigamos banalizando la mentira, esta gente tiene un caldo de cultivo fantástico para seguir engañando personas para que voten. Y también, Rubén, estábamos hablando antes de empezar, habría que pedirle a los medios de comunicación que cuidadito con cómo publican las cosas y con aceptar mentiras cuando saben que son mentiras y las ponen casi de cabecera. Vamos a hacer en serio. Incluso crearlas, Sí, porque llevamos una semana. Ya llevamos con periódicos que se han inventado la noticia. Y condenados, Y condenados. O sea, que cogidos encima, tan tontos que lo han cogido. O sea, que eso es lo peor. Es que
Hay un tema cuando se dice, ¿y tú cómo combates contra un movimiento extremo, contra un populismo? Pues lo primero es que la sociedad tiene que tener claro que no le pueden dar pábulo y cancha a ciertos debates, a ciertas cuestiones. Tú no puedes dejar que la agenda política de este país te la marquen unos señores que están usando las emociones más viscerales para poner uno en contra de otro. De verdad, y yo es que el caso cuando he visto la noticia de Córdoba Acoge, que no se nos olvide, sí. Córdoba Acoge tiene que cerrar el centro porque la Consejería de Igualdad de Asuntos Sociales corta los fondos. La Consejería de Igualdad de Asuntos Sociales, la Junta de Andalucía, es un gobierno que está el PP con Ciudadanos y con el apoyo parlamentario de ese tercer partido, que nadie lo reconoce, pero que siempre está ahí. Ese partido les está condicionando. Es radioactivo, no se están dando cuenta de esa situación. Y, oye, que hoy son los niños, pero es que resulta que, por ejemplo, en los centros de apoyo a la mujer maltratada del Ayuntamiento de Fuenlabrada están apareciendo pintadas de mujeres, vamos por vosotras y tal. Qué curioso, que es que hay ciertos gritos y ciertos hábitos que se están... El otro día un periodista, yo que sé, uno de los periodistas más serios para mi gusto aquí en España, que es José Antonio Zarzalejo, denunció en su columna que le insultaban por la calle y llamándole vasco, cabrón, rojo, traidor. Sí. Dice, oye, ese es el ambiente que están creando. Ahí, yo por eso creo que tanto ciudadanos como medios tenemos que ser totalmente intolerantes ante las mentiras, los medios de comunicación. ¿Tú te acuerdas que lo hablamos aquí hace tiempo de cómo trataba la fake news, el famoso sándwich de Lakoff? Tú tienes que abrir tu periódico diciendo esto que dice este señor es mentira y luego explicas la mentira. Sí. Tú no puedes dar el titular que quiere dar ese señor porque entonces está haciendo el juego claramente. Tienen el ejemplo de periódicos tan serios como el New York Times, que todos los días tiene una sección dedicada a las mentiras de Donald Trump. Todos los días denuncia la mentira que ha dicho ese día Donald Trump. Yo creo que los periódicos españoles deben de ponerse las pilas también, ¿no? No podemos aceptar las mentiras y ponerlas como titulares. Yo de hecho, mira que no, yo nunca he intentado hacer publicidad negativa de ningún periódico ni de ningún medio porque no me gusta, no me parece cortés. Pero yo creo que ya mismo empezaré a decir medios de comunicación que estoy dejando de seguir porque están haciendo una manipulación también de los sentimientos y las emociones por conseguir notoriedad, clics y titulares que de verdad hay 2 o 3 medios de comunicación en España que me tienen muy alucinado, que el miércoles que viene, que espero venir, si sigue la cosa así, ¿sí? Ya voy a sacar la patita. Pero es que es intolerable. Tú no puedes sacar una noticia sabiendo que es mentira y sin contrastarla. Es que de verdad la sociedad democrática, que no se nos olvide, la democracia nace de la ilustración, nace de la verdad, del raciocinio, de la ciencia. Si eso lo sustituimos puramente por la emoción y el bestialismo, no hemos cargado uno de los cimientos de nuestras democracias occidentales. La prensa libre es uno de los elementos que explica el nacimiento y el auge de la democracia en Europa. Si la prensa no cuida su papel y su trabajo, complicado, muy complicado. Y luego otra cosa que he estado viendo hoy es Está corriendo por redes sociales que están haciendo un estudio de cuáles son los sueldos que se cobran en las redacciones de los periódicos en España. Sí. Cuando tú ves cómo se está pagando a los periodistas, dices, oiga, es que estos salarios no son dignos. Este es un tema que también hay que hablar, ¿vale? Oye, el periodismo, ¿qué dignidad tiene? Si se cuida a los profesionales, ¿cuánto se les paga? ¿Y qué tipo de contrato tienen? ¿Qué tipo de contrato tienen? ¿Qué libertad tienen para escribir? Es que... no olvidemos que estamos hablando del cuarto poder, ¿eh? Claro, que de hecho más que cuarto poder, yo prefiero decir siempre que la prensa es el contrapoder. Sí, es un Llámalo contrapoder. Como tú quieras, es un contrapoder, pero que es un poder, ¿eh? Sí. De todas formas, de una importancia capital. De todas formas, en cuanto al tipo de relaciones con los empleados, hay 2 instituciones públicas que se llevan la palma. Una son las universidades y otras son la prensa, que los becarios, esa figura de becario, es la habitual que hay y el tipo de relación. Hemos sido becarios, ¿sí? No, pero una cosa es ser becario en un momento determinado y otra cosa es, pues no más becario, cuando llega... Con 30 años, un becario con 30, 35 años, 2 carreras y un máster. Y con 5 años de trabajo de becario, que no puede ser, que no... Los becarios precarios. A mí me gustaría decir, y con respecto a Córdoba Acoge, sí, que yo creo que hay que felicitar a Córdoba Acoge por el trabajo que ha hecho siempre. Por supuesto. Un trabajo, que vuelvo a decir, que lo digo muchas veces, un trabajo que porque no lo hace la Administración con los fondos provenientes de nuestros impuestos, lo tienen que hacer organizaciones privadas, que la mayor parte, entre ellas Córdoba Acoge, necesita de unas subvenciones para hacer su trabajo. El que se le retira las subvenciones es decir, bueno, yo le voy a retirar a Córdoba Acoge las subvenciones, pero voy a asumir yo ese trabajo. No, la retiran, pero no asumen su trabajo. Entonces,
es una forma de no corresponder con la sociedad, el no atender a determinados colectivos, sean extranjeros, sean pequeños o sean mayores o sean discapacitados, porque hay que tener en cuenta que en este país los discapacitados están en organismos, en organizaciones privadas, mantenidos por ellos y en parte con alguna ayuda. No toda la necesaria, pero con alguna ayuda. Entonces yo creo que la noticia de hoy negativa con respecto a la labor de Córdoba Acoge no puede recaer en Córdoba Acoge. Córdoba Acoge siempre lo ha hecho muy bien y lo va a seguir haciendo seguro. Además que no ha habido una explicación por parte de la Administración. Ninguna. Porque sí, bueno, ha dicho que ¿cuántos de fondos? Enseguida que no tenemos dinero, enseguida sale la solución de que no hay dinero y hay que cortar los fondos. La explicación ha sido que van a crear unos macrocentros donde en vez de estar 7 personas, como están ahora mismo en los pisos, 6 o 5, entre 5 y 7, van a albergar a 40, 50 niños. Sí, crea guetos. Donde se pierde el trato personal, el seguimiento personal, la ayuda personal, o sea, van a hacer una cosa absolutamente estúpida. Eso es muy y no olvidemos que hemos dicho que la Junta de Andalucía la forman 2 partidos con una ayuda puntual parlamentaria de un partido de, no llamámoslos por su nombre, extrema derecha. O sea, que estamos hablando de un partido de extrema derecha. No un cualquiera. De todas formas, que de esos lodos vienen estos barros. La Administración suele tomar con sus acciones esa fatalidad que es crear guetos, tanto socialmente o como en este caso una acción determinada. Es una de las cosas que suele hacer el nazismo, ¿no? Lo que me estorba o no me gusta a la vista lo meto en un gueto y lo quito del medio. De una muralla. Claro, no hace falta grandes explicaciones. Es que además hay un elemento que además estos partidos de ultraderecha son tan cobardes que siempre van a ir contra los más desfavorecidos y los más débiles. Bueno, menos, y contra Rosalía, también han intentado ir contra Rosalía, pero bien no les ha salido a los chavales. Porque yo me imagino a más de un votante joven de este partido reventándole la cabeza diciendo, pero y no tan joven, ¿cómo es que Rosalía está en contra de esto? Si llevamos razón, si somos los mejores. De vez en cuando hay que leer, hay que viajar más, hay que escuchar a otra gente, aparte de la que escucha. Pero fíjate que además que es un modelo muy peligroso. Vosotros sabéis que yo siempre he defendido mucho en esta tertulia que cuando hablamos del servicio público, los gastos públicos, nos equivocamos en las evaluaciones, porque siempre estamos buscando esa relación mágica entre ingresos y gastos, porque aquí estos monetaristas míos, estos liberales míos, lo que les importa es que, hombre, los ingresos y los gastos, pero ¿cuál es el perjuicio que le causamos a nuestra sociedad cuando creamos guetos, cuando empeoramos las condiciones de inserción de estos niños? Además, rompemos un programa donde tú tenías a menores nacionales y menores de otras nacionalidades que tú los hacías que crecieran juntos, que aprendieran juntos, que se educaran juntos, que eso te ayuda a una muchísimo mejor integración. Es decir, que era un proyecto que funcionaba y te lo cargas. Pero es que resulta que con los menores extranjeros no acompañados esto es una tendencia que se está haciendo en toda Andalucía y además se está haciendo por los bajines. Yo lo sé porque yo he estado colaborando con otra ONG ayudándola a presentar proyectos para las distintas subvenciones que saca la Junta. Y la Junta está optando por un modelo que lo que busca simple y llanamente el ahorro económico. Que el ahorro económico, además, ¿a quién va a terminar beneficiando? A empresas del sector servicios que se están metiendo en esto porque, oye, es que resulta que con 40 o 50 yo ya tengo una cosita muy bonita que se llama economía de costes. Y puedo hacer dinero y sacar un beneficio. Pero fijaros que en todo lo que estoy hablando sigue sin importar nada que si esos niños y esas niñas van a conseguir insertarse en la sociedad. Y yo creo que de verdad, cuando votamos, que era lo que hemos hablado estas semanas, cuando tú votas, aparte de estar votando con el estómago o contra, no pienses solamente en contra, tú piensas en qué modelo de sociedad, en qué modelo de país podemos tener si se imponen unos ideales, una visión de la sociedad a otro. Es que es realmente preocupante. Yo vivir en un país que no cuida de los niños, yo es que me niego a vivir en ese país. De verdad. Y me llama mucho la atención que lo haga esto en partidos políticos que se les llena la boca hablando de la familia. No entiendo nada de lo que ustedes me están contando, no sé, me causa mucho estupor todo esto. Hay una cuestión que también hay que tener en cuenta, que el modelo de Córdoba Acoge ya estaba sentenciado desde hace varios años, que no es una cuestión de esta legislatura, que ya venía de antiguo, en el cual ya se empezó a modificar y se le empezó a apretar las clavijas para intentar que ese modelo no fuera el modelo. Que es una cosa muy curiosa, que es una cosa que la Administración tiene que empezar a aprender. Cuando tú tienes una experiencia piloto de éxito, porque tú tienes que diferenciar entre dos tipos de resultados. Tú tienes los resultados inmediatos,
pero luego tienes los resultados de impacto. En 3-4 años que has conseguido, oye, pues yo tengo una inserción de estos chavales y estas chavalas mucho mejor que otro tipo de programas, pues quédate con lo que da un resultado de impacto, en vez de quedarte con cosas que te justifican a ti o te equilibran tus presupuestos. Es que a la administración le tenemos que demandar eso también. Ustedes tienen que conseguir transformaciones eficientes, eficaces y que duren en el tiempo en la sociedad, si no, ¿en qué nos estamos gastando el dinero? En cumplir. Es lo que tú dices, Rubén, que por detrás hay un modelo económico Claro. basado en una ideología política de ciertos partidos, que es lo que se está imponiendo, donde prima más la economía que los resultados. Bueno, Se ha dicho alto y claro, ¿eh? ya está. Estoy aquí escuchando todo lo que tenéis No, que pero, decir que- vosotros, me parece pero muy tú fíjate, interesante. pero es que con esto se demuestra que cuando la gente, cuando hay personas que dicen para qué voy a votar o para qué van a votar, Sí. si la política no sirve para nada y todos los políticos son iguales, fíjate como una cosa muy concreta como es Córdoba Acoge y otra cosa muy concreta como es el mundo de la ONG, que todos tenemos personas o que están en ONG o que han sido voluntarios o tenemos familiares y amigos que son atendidos por ONG o le hacen servicio a la ONG por un tema muy sencillo. Porque el estado del bienestar no llega a todas partes, Sí. ¿vale? Pero las ONG tienen una capacidad increíble, que es que cada euro que le dan de recursos públicos son capaces de transformarlo en 4 euros empleados en sus usuarios. Eso es estadísticas que están muy demostradas y muy testeadas y que están en el INE quien quiera consultarlas, ¿de acuerdo? No como otros que se inventan un número y encima le preguntan y ponen cara de pescado ahumado. Yo digo mi fuente, el INE, lo pone y hay estudios de universidades sobre el impacto de la economía. ¿Qué ocurre? Que ese es un modelo que yo creo que es mucho más social, más comunitario, que apostar, como hay otras escuelas económicas y otros pensadores que dicen que no, que esto se tiene que hacer pura y llanamente de la empresa privada. Pues mire usted, yo es que creo que hay cosas que tiene que hacer la empresa privada y cosas que se tiene que hacer desde un tercer sector, desde una cooperativa, desde otra figura empresarial que tiene otros valores distintos. No pasa nada, todos podemos coexistir. Y hablando de valor, la próxima A ver. tertulia del miércoles tenemos recién editada la sentencia de los ERE. A ver qué sale. Pues mira, interesante, o sea, ya estáis A ver qué adelantando sale. uno de los temas del miércoles A que ver qué viene. La sale. publican el 19, El 19 y nosotros... y por CD. Y va a ser por CD, ya han dicho Sí, que no, porque serán 50.000 folios. Y dicen que lectura pública que no hay tiempo. Claro. 50.000 folios porque es que el tiempo que están tardando en redactarla... Es una redacción Pero muy tiempo, compleja. Pero tiempo. Tiempo, La justicia va lenta normalmente, pero Oy, oy, oy. en ese tema de manera Ese es otro especial. tema que tenemos que hacernos mirar, porque yo tengo hay un abogado amigo mío, Javi Baigorri, siempre me dice siempre una máxima que es que la justicia lenta no es justicia. Claro, Ajá. claro, Y la es un justicia. tema que tenemos que empezar a plantearnos en este país, que al igual que le faltan recursos a otras áreas de la administración pública, Sí. que hombre, que le falten siempre recursos a la justicia es para hacértelo pensar. Digo, a ver si es que hay gente que le interesa que esto no funcione. No sé, ¿será que hoy me he levantado yo muy... Muy- No, estás muy iluminado. Muy hoy. realista. Estás muy No, iluminado. Yo creo que Está me he levantado iluminado, muy despistado. porque es verdad. No, que va, que va. Ha venido con ganas Ha de venido con tertulia, ganas, ¿eh? sí. Ha venido con ganas de Es que tertulia, Rubén. después de no venir aquí, yo vengo a Tienes darlo que soltar todo. Viene a darlo todo, Rubén, viene a darlo No, yo Tienes tengo que hacer mi meritoriaje, vaya a sustituirme, yo tengo que seguir demostrando mi Tú no te valía. preocupes, que ahí tienes tu hueco en la tertulia, ¿vale? Muy bien. Vamos a cambiar de tema. A ver, ¿me dejáis? Alguno Porque es que agradable, esto ya no alguno está- agradable, digo, pues. no me he atrevido Sí, sí. ni siquiera a interrumpir. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del olivar, ¿de acuerdo? Porque una de las noticias que tenemos hoy también, y además pues que hace especial hincapié en Córdoba, porque ya saben que parte de la economía cordobesa se basa precisamente en el olivar, es que arranca la campaña del olivar con un récord de las ventas actuales del aceite de oliva. Eso sí, el dato también hay que tenerlo en cuenta, el 70% de estas ventas son para el extranjero Y a granel. y a granel. Efectivamente, Esa Luis. coletilla pesa mucho. El gravísimo problema. Y a mí me da mucho miedo los monocultivos. En este caso es cultivo, Sí. pero la monoindustria. Tenemos un ejemplo en el norte de esta provincia. Vivía del carbón, el monocultivo era el carbón. Se hunde, se cierran las minas de carbón y se hunde toda la comarca del Guadiato entera. Bueno, de ver las grandes extensiones del campo cordobés, de trigo, de cebada, de girasol, ahora solamente se ven olivos. El día que por cualquier circunstancia, que puede pasar, porque todo es cíclico, Sí. todo es cíclico, por cualquier circunstancia, el aceituna, el aceite, o le salga cualquier problema, que ya los hay, al olivo, es la ruina de toda la provincia. Me da muchísimo miedo que seamos tan con una orejera que solamente miremos en una dirección. En la diversidad está el éxito.
no en una sola cosa. A mí me da muchísimo miedo, pero eso no quiere decir que tenemos el mejor aceite del mundo. Una vez más, tanto el aceite de Priego, sobre todo el aceite de Priego de Córdoba, vuelve a batir récord siendo el mejor aceite del mundo. Bueno, pero debíamos de tener un poquito de cordura y no centrarnos todo en eso, teniendo en cuenta que además el 70%, que está muy bien, pues sale en cisternas por carretera, vía otro sitio, y que además a lo mejor nosotros lo volvemos a comprar en los lineales con otra marca. Rubén, ¿qué opinas de este tema? Pues mira, ahí nuestros productores tienen que entender una cosa. Hoy no basta con producir, tú tienes además que industrializar y comercializar. Si estás fuera de las líneas logísticas, si estás fuera de la distribución a nivel global, no eres dueño del negocio hoy en día. Hoy en día, no solamente en el aceite, hace la naranja, que es otro ejemplo que tenemos muy reciente, los precios prácticamente te los fijan las grandes distribuidoras y las grandes superficies. Con un sistema como el que tenemos, de pequeños productores, de multitud de pequeñas cooperativas que cada una quiere tener su nombre y el nombre del santo, de la santa patrona de su pueblo, nuestra pequeña denominación de origen, etcétera, es muy difícil que podamos competir en un mercado global de empresas logísticas de tamaño planetario. Eso es un tema que hay que empezar a plantear no solamente en nuestro olivar, sino en todo el sector agrario andaluz. Y luego hay otro elemento que comparto totalmente con Luis. La diversidad está el éxito. Tú no puedes centrarte en vender a granel. Tú tienes que tener marca y también seamos sensatos. La marca conocida a nivel global es Andalucía. Yo cada día estoy más convencido que nuestros productos agrarios tendrían que competir con la marca Andalucía. No hay más. Tenemos muy buena imagen por el tema turístico y ligar tu producto a una imagen de éxito a nivel global es una de las maniobras más inteligentes que puedes hacer y te cuestan muy poco dinero. Que sé que es muy complicado renunciar al localismo, pero seamos sensatos. Fuera de España, Priego, Baena, Carcagüey, etcétera, la conocen los entendidos, los gourmets y los que sean muy estudiosos del tema del aceite. La marca comercial es Andalucía o, si me apuran mucho, el Guadalquivir o el Valle del Guadalquivir. Hay que empezar a cambiar ciertos enfoques, ciertas cuestiones y aprovechar un producto que tenemos de calidad, pero hay que entender que el mundo ha cambiado. Si no cambiamos nuestra forma de vender, complicado lo tenemos. ¿Me permite, María? Qué educada, me permite. Faltaría más. Sí, porque le tocaba a ella y le voy a... No quiero, es que no quiero que se me olvide, porque hace muchísimo tiempo fui yo a una de las grandes ferias ¿cómo se llama? De comida, de productos agrarios de España. Alimentaria. Alimentaria, eso. En Alemania. Y me llamó la atención algo que yo venía diciendo aquí, y claro, tenía mis detractores, porque en esta ciudad y en esta comunidad autónoma, como vayas en contra de lo que es sagrado, aunque lo sagrado no deba de ser sagrado, pues te la cargas, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy crítico con las denominaciones de origen, porque creo que hacen flaco favor al producto. ¿Por qué? Porque dividen. La denominación de origen de Baena es la de Baena, la de Montilla es Montilla, la otra es la otra, y se hacen la guerra con ellos en vez de unirse y luchar contra los enemigos que está fuera. Yo recuerdo cuando fui a esa feria, me llamó la atención poderosamente algo, un producto que me gusta muchísimo, era salmón de Noruega. Qué rico, por Dios. Y era salmón de Noruega, solo una marca. Y multitud de empresas con el amparo de la marca. Tú leías la etiqueta y ya sabías que la empresa era fulanita de copa. Es lo que dice Rubén, aquí debía de ser aceite de España, yo iría más a aceite de España que aceite de Andalucía, pero en fin, suficiente porque Andalucía es la más importante. Pero yo diría una marca con la que podamos competir, fuera las denominaciones del origen, que no sirven nada más que para crear guerra. Se va uno, cuando aquello lo que era, todo lo que había allí eran la mayor parte aceiteros en esa feria de la alimentación, y todos haciéndose la guerra unos con otros, en distintos stands. Y en el stand de Noruega nada más que había un stand, pues, salmón de Noruega. A mí me dio mucha pena de la forma en que nosotros vemos las cosas, y me dio alegría de saber, existe mi teoría, y les va muy bien.
Y la prueba es que nosotros cuando hablamos de salmón, hablamos de salmón de Noruega, no hablamos de salmón de la empresa fulanita. Sí. Y sin embargo, cuando hablamos de aceite, hablamos de aceite de Lérida, por decir uno fuera de la comunidad autónoma, o hablamos de aceite de la Castilla-La Mancha, o hablamos de aceite de Priego, o aceite de Baena. Y sin embargo, no hablamos del aceite de España, que en general es el mismo, o cualquier aceite de Jaén, ¿no? Sí. Siendo como son distintos, pero la marca debía ser única. Esa es mi opinión. Y perdona la interrupción, que se me iba a olvidar. Y ahora, María, ya puedes intervenir tú. Y pese a que has sido terriblemente educado y cortés en pedirme el turno de intervención antes que el mío, es la última vez que te lo doy, porque ahí vas a decir exactamente lo que acabas de decir tú. Fíjate. Así que no me lo vuelvas a pedir, porque te voy a decir que ya no. Está. Para que lo sepas. Cuando te toque, Luis. Para que lo sepas. Bueno, me alegro que tenga la misma opinión que yo, ¿eh? Me alegro. Pero una más. Yo iba a enlazar con lo que hablaba Rubén del localismo, porque hace una semana lo estábamos hablando aquí, y con el tema de la exportación del aceite, que hablaba yo del régimen de exportación anticipada, importación anticipada, sí, etcétera, etcétera. Régimen de perfeccionamiento activo, que no me salía. Y yo decía que yo, por lo menos, me declaraba absolutamente incapaz de distinguir si el aceite era de Baena, de Priego, de Montoro o de Adamuz, sí, porque no, para mí es aceite. Puedo decir que si me gusta más y está más bueno, o si me gusta menos y está menos bueno, pero va en función también como de mi paladar y mis gustos, pero no de que yo sea una gran catadora, y realmente creo que habrá muy pocas personas que tengan ese nivel tan alto, sí, para catar un aceite, decir esta es de Priego del 2017 o esta es de Baena del 2018, lo dudo. Yo creo que se hicieron muchos intentos durante muchos años, incluso en la comercialización, con aparición de multitud de marcas, sí, absolutamente tan pequeñas que nadie conocía, con unos envases tipo perfume que en la mayoría de los casos además eran incómodos, vinculando el aceite a diseñadores de alto standing, sí, y de menos standing, o sea, de diseñadores ya desconocidos, y bueno, pues hacían una serie de, no sé, vamos a llamarle prototipos, porque sí, no pasaron de ser de eso. Y yo creo que toda esa energía y todos esos fondos se debieron de invertir en una marca. Yo sí apuesto por aceite de Andalucía, porque qué puñeta, que el mejor del mundo es nuestro. Yo sí apuesto por aceite andaluz, los de Lérida que apuesten por lo que quieran, o los de Teruel, pero yo apuesto por donde estoy, que es aquí. Existe, y el mío es andaluz. Y yo apostaría por una marca que fuera, como tú dices, aceite de Andalucía. Y que ojalá llegue yo a ver un día, que con esta administración actual lo dudo, que yo vaya al Gourmet a Madrid, donde suelo acudir, y vea un stand que ponga aceite de Andalucía. Creo que me tiraré al suelo y haré la croqueta, de felicidad. Y eso además, en las etiquetas tiene que venir aceite de Andalucía. Sí, eso también. Luego pero el fabricante ya tendrá que luchar porque su marca sea reconocida. Pero es que cuando nosotros cogemos un producto vemos, por lo menos hay que acostumbrarse a mirar quién es el fabricante y de dónde viene. Claro. Es una costumbre muy sana que hay que tener. Pero que yo no creo que ya la tenemos. Que uno encuentra. Tú ya llegas a un restaurante y te pones la botellita de aceite y coges y mira a ver si viene de Porcuna o viene de Baena o de dónde viene. Eso ya lo hemos aprendido. Hasta ahí mejoramos adecuadamente. Pero sigue yendo, la botella no pone aceite. Pero a partir de ahí vamos a hacer las cosas mejor. Vamos a poner aceite de Andalucía en todas las botellas. Y un stand que ponga aceite de Andalucía. Y a partir de ahí ya vamos creando muchas más cosas. Pues ya somos tres que nos van a fusilar los tres. A mí me por cierto, a mí es que me encanta además ir en contra del status quo. Es algo que me pone muchísimo. Yo como decía un señor más inteligente que yo, Albert Einstein, loco el que hace siempre lo mismo y espera resultados diferentes. Porque esta noticia la llevo yo oyendo no sé cuántas campañas del aceite en los últimos años, que se nos cae el mundo encima. Pues señores, cambiamos y hagamos las cosas de otra forma, no pasa nada. Efectivamente, gran frase. Cambiamos de tema y ahora sí nos ponemos un poquito más serios, porque esta noticia, bueno, pues es un pelín desagradable. Hace ya unos meses conocíamos el fallecimiento de un escolar que en los baños de Popea pues sufrió un accidente, y ahora la noticia es que los dos profesores que estaban al cargo de esa excursión escolar van a ser juzgados. María. Yo la he leído y la verdad es que me ha sorprendido, porque no sé, yo es que lo veo un poco, no conozco el tema en profundidad, he leído el titular y algo de la noticia, lo que me ha dado tiempo, pero supongo que es una excursión que organiza un colegio que lleva a los niños a ver los baños de Popea. Sí, y supongo que ha ocurrido un accidente porque nadie habrá metido al niño debajo del agua para que se ahogue, y un niño ha fallecido desgraciadamente. De ahí que llevemos a un nivel judicial donde se impute a dos personas que estaban al cargo de esos niños. Yo supongo que estarían haciendo su trabajo, no tengo por qué suponer que estaban, pues no sé, haciendo cosas que no debían. Entonces yo creo que la justicia, como decíamos antes, debía dedicarse a cosas que tiene más pendientes
que a estos menesteres, que supongo que el fallecimiento de ese niño lo sentimos todos, pero llegar a ese extremo de judicializar de esta manera, no sé, a mí quizás hay matices del caso que yo desconozco, pero yo así a priori me ha chocado, que digo, bueno, yo creo que estamos perdiendo un poco la perspectiva, no lo sé. Rubén. Pues mira, yo no voy a hacer como el periodista del Mundo, Jorge Negre, y voy a contar algo que no sé y me lo voy a inventar para dar un titular, que por cierto, el que han condenado por inventarse entrevistas. No he podido aguantarme, lo siento. Sí, yo lo sabía, digo, a ver cuándo lo suelta. Has tardado mucho, ¿eh? No podían más. Pero me he quedado nuevo. Ha tardado. Me he quedado nuevo. Pues ya sabéis, cuando veáis a Jorge Negre en la tele, que sepáis que un alto porcentaje de que el señor os esté mintiendo. Bueno, vale, dicho esto. Yo te voy a decir la verdad, no he visto la noticia en profundidad, de hecho, ahora cuando lo han mencionado, a raíz de que fue en los baños de Popea, sí me ha venido a la mente. Yo lo que creo simplemente es que, como en cualquier caso de muerte accidental, ha habido una investigación, en este caso de la Guardia Civil, habrá habido un parte al juzgado y pues el juzgado habrá tenido oportuno pues que tiene que haber un juicio y una investigación al detalle de qué es lo que ha pasado ahí para depurar responsabilidades, porque también, que no se nos olvide, cuando nuestros niños salen del recinto escolar a hacer actividades, los responsables es el profesorado y tutores que van con ellos. Por supuesto. Que cuando firmamos, que nosotros estamos delegando y que los profesores están asumiendo una responsabilidad que, fijaros, las consecuencias que puede llegar a tener. Yo lo que espero es que el juicio pues sea justo y rápido y que sepamos qué responsabilidades hay, si las hay realmente. Luis. Bueno, pues yo creo que efectivamente los responsables es una pirámide de la responsabilidad, y la responsabilidad máxima de esos niños que han salido en una excursión las tienen los profesores que además están encargados de que velen por su seguridad. Pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de niños y que estamos hablando que el niño puede haber cometido pues una imprudencia. Yo creo que esta investigación, que habrá nacido de una denuncia y habrá llegado al juzgado a través de una denuncia, pues aclare perfectamente lo que pasa. Sí. Y eso me trae a colación algo que no debo de decir, pero lo voy a decir. Hace poco hubo un accidente que si todo hubiese estado correcto no se hubiese producido. Y no se hubiese producido, y sin embargo, pues daba que el conductor del autobús estaba cocaína, pero a lo mejor ese acto que hizo no era consecuencia de la cocaína, sino era consecuencia de unas circunstancias externas que eran negativas. Bueno, yo como vivo cerca y paso por allí, permanentemente hay un coche aparcado en esa esquina evitando que un autobús pueda dar la vuelta. Y sigue. Cuando a mí me preguntan quién fue el responsable de ese accidente, siempre digo mismo, la policía municipal, porque no cumple con su obligación. Sabiendo además que ahí ha pasado esto, pues sigue viendo. Ahora cualquier ciudadano que pase por delante del Hotel Center verá que hay un coche aparcado en la esquina, exactamente donde estaba cuando el autobús tuvo que abrirse 2 carriles para poder girar a la izquierda. Y fue una desgracia. Y fue una desgracia que además ha sido una desgracia para la persona que sufrió el accidente, como la persona que indirectamente va a sufrir también el accidente, porque en condiciones normales no lo habría sufrido. Pues en este caso yo estoy seguro que es un accidente, porque todos conocemos cómo son los niños, sobre todo si son niños de la edad que los que iban, el accidente lo va a sufrir el que ha tenido los accidentes, pero también lo van a sufrir alguien que por una imprudencia o de alguien, pues los pobres lo van a sufrir. A mí me da pues pena, pero yo espero que se sepa que el juicio vaya por los derroteros que vaya ahí y que se demuestre pues, que no ha habido tal imprudencia, por el bien de los maestros, porque lo demás ya no tiene solución. Es un tema muy delicado. Pero sí lo hago como reflexión lateral, porque además viene con todo lo que habíamos hablado, que estamos hablando de uno, no del cuarto poder, sino de uno de los 3 poderes básicos del Estado, que es la justicia. Y aquí mismo acabamos de hablar también de, no sabemos si es falta de fondos, pero siempre tiene un problema. Yo creo que la justicia sería uno de los graves problemas que debía de afrontarse sin mucha más tardanza, no solamente por los tiempos que emplea, sino por todos los problemas internos que tiene, que la hacen tan poco independiente, que la hacen tan corporativista, que la hacen vulnerable a la política. Efectivamente. De hecho, y tan corporativista internamente, y que tiene que alcanzar unos grados de independencia tal
yo creo que en este país todavía ni lo vislumbramos. De hecho, hoy ha habido una recomendación de la Unión Europea, que no recuerdo bien si ha sido la Comisión o el propio Parlamento Europeo, que ha recomendado que en Europa los estados tienen que plantearse el abandonar que el Poder Judicial sea elegido por los parlamentos. Sí, claro. Sí. Porque si no dicen que es o un sistema más como el nuestro o un sistema más como el francés, que el sistema judicial francés es absolutamente independiente del sistema legislativo y el sistema, perdón, del parlamentario en este caso. Pero tiene que abandonar más cosas, porque no puede ser, si la Constitución me dice que los jueces, igual que los militares, no pueden tener una tendencia política, no podemos consentir que haya jueces que tienen militancia en partidos políticos, encima se le nombre cuando ese partido gobierna altos cargos en determinados sitios. No podemos consentir que tengan ese corporativismo y que se tapen unos con otros y no salga a la luz cosas que deberían de salir. No podemos permitir que ocurran cosas como le ha ocurrido a la jueza Rosell. No podemos permitir determinadas cosas y determinadas implicaciones que está teniendo la justicia y que ellos mismos debían de poner, por los propios jueces y los fiscales, y decir, poner pie en pared y decir, vamos como muchas veces hemos dicho, incluso del cuarto poder que hablábamos antes, vamos a prestigiar nuestra propia profesión desde dentro y vamos a dejar ya de tonterías. Y yo creo que la justicia se lo tiene que hacer mirar, pero tela marinera. Lo de los herederos es una prueba también, lo tiene manifiesta. De la injerencia de la política, la sentencia que vamos a conocer dentro de pocos días. Más yo no. ¿Pero hay alguna sentencia que no tenga injerencia política? No. Bueno, sí, algunas, los carnets de conducir. Sí, algunas sí, vamos, una tontería de juicio rápido. Yo lo que... de multa de tráfico. Lo único que tengo claro es que salga la sentencia, que salga, nadie va a estar contento. Eso seguro. No. Eso seguro, pero eso ocurre con todo, no solamente con ese tema, con todo. Eso ocurre con cualquier Van a correr ríos de tinta. Que sí. Y si no hay noticia, la inventaremos. Pero nadie se ahoga en esos ríos. No. Y mejor que no te ahogues, es mejor dejarse llevar por esos ríos de tinta es de los que la hacen, ¿no? Sí. Los ríos de tinta. Cambiamos de tema, ¿vale? Es que si no empiezan ellos aquí, crean la bola de nieve, y nada, al final no sabemos ni de lo que habíamos empezado a hablar. Cambiamos de tema, como digo, y en este caso vamos a hablar de OGT, de comisiones obreras, porque reclaman mayor formación e información a los trabajadores para evitar accidentes laborales. El año pasado ya tuvimos que lamentar más muertes de las que, pues iba a decir de las necesarias, pero claro, es que lo suyo sería que no hubiese absolutamente ni un solo trabajador que terminase falleciendo en su puesto de trabajo, ¿no? De ahí que venga la noticia y, como digo, son muchas las muertes que el año pasado tuvimos que lamentar con este tema, Rubén. Este año vamos peor. Este año la progresión se va a superar el número, efectivamente. Hay una cuestión que tenemos que plantearnos, que España, que dice la Constitución que somos una economía social de mercado, si mal no recuerdo, dice en nuestra Constitución, tenemos que entender, tanto empresarios como trabajadores, que la seguridad laboral es algo con lo que no se puede jugar y no puede ser objeto prácticamente de debate. Además tiene que ser algo que nos dé seguridad a las personas que trabajamos. Yo he gerenciado empresas donde se hacían actividades que implicaban riesgo para los trabajadores, y todo el tema de prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo es de los elementos en los que yo creo que una empresa no puede recortar nunca. Y de verdad, cuando estamos en una economía que está cada vez más precarizada, que tenemos a las personas con peores contratos y demás, hay que hacer un esfuerzo por todas las partes para garantizar que esas personas tengan una formación adecuada, tengan unos recursos adecuados y demás. Porque además, fíjate, se pone mucho la vista en un sector que Luis lo conoce bien, que es el sector de la construcción, que siempre lo están mirando con lupa, pero hay otros sectores industriales y demás que también es necesario que haya una supervisión y un control y una autogestión. Y luego, aparte, también hay un tema de educación. Yo he vivido el caso, muy pocos, pero lo he tenido, de trabajadores que decían que no iban a usar ciertos elementos de seguridad que se les daba porque les incomodaba. Mire usted, esto no es un tema de incomodar, que si le da algo en la cabeza usted se muere y yo voy esposado detrás, esto no tiene más. Es un tema en el que hay que educar tanto al trabajador y a la empresa hay que hacerle ver que es un elemento que es imprescindible, que es un elemento que no es negociable ni puede estar sujeto a recorte, de verdad. Y es de estos números que hay en nuestro país, que estamos muy pendientes de otros numeritos, pero en cambio los números que realmente son importantes en daño, como esto de, oiga, que es que tenemos personas que mueren en su trabajo. Eso que me lo dijera en el siglo XIX,
Pues mira, era inadmisible, pero es que en el siglo XXI tenemos que plantearnos muy seriamente una política, mejorar la política de seguridad laboral en las empresas. Y sobre todo, como tú dices, porque debe ser bidireccional, o sea, debe ser tanto del empresario hacia el trabajador como del trabajador al empresario. Tiene que ser doble. Es que tiene que ser doble. Y la formación igual, tiene que ser de un sentido y en otro. Yo creo que ya tenemos que quitarnos la imagen de ese empresario con el látigo machacando al trabajador, ni de ese trabajador que prácticamente va a matar al empresario porque le obliga a ponerse un casco, ¿no? En ambas imágenes yo creo que ya son descartables. Sí. Simplemente pues que hay que tener unas normas de seguridad y tiene que ser cumplida por ambas partes, porque las dos partes están implicadas. Luis, bueno, para cerrar. Opino casi lo mismo, lo que pasa es que he hecho en falta lo que siempre hemos echado, que es la formación, la educación, que tiene que ser desde pequeñitos. No puede ser cuando un tego tenga 25 años, porque ya está maleado y viciado. Eso tiene que ser desde pequeño. Y desde pequeño hay que inculcar muchas cosas, entre ellas la seguridad. Sí. Los sindicatos están cumpliendo con su trabajo o... En fin, se aprovechan algunas veces para reclamar algunas cosas que también han hecho dejar desde ellas, porque en construcción hay una cosa que se llama la Fundación Laboral de la Construcción, ¿verdad? Que tiene una misión importantísima que hacer, no solo en materia de seguridad e higiene, sino también en materia de formación. Y ahí está completamente abandonada. Uno de los graves problemas que tenemos ahora mismo en todos los sectores económicos, pero en construcción, que tiene una fundación específica para hacerlo y que se le finanza vía cotizaciones sociales, es la formación de nuevos trabajadores, de especialistas, que no hay. No hay ninguna clase de especialista, es un verdadero problema. Si hubiera ahora mismo 100 obras en Andalucía, no hay personal para hacerlas. Pero hay un órgano que lo podía hacer, y ese órgano tiene 3 patas: comisiones, UGT y los empresarios. Cuando fallan 2, la otra no puede hacer nada. Y aquí están fallando los sindicatos en apoyar y validar y darle lo que tiene que hacer a esa fundación laboral, que, como te digo, tiene fondos porque vienen de las cotizaciones sociales. Sí. O sea, que no es lo mismo que si dijera, no, que la seguridad social no tiene dinero. Bueno, no tiene dinero porque se va por otro lado que no corresponde. Esta es exclusivamente del sector de la construcción y tiene dinero suficiente. Yo creo que efectivamente hay un verdadero problema, que es, como dice María, es responsabilidad de las dos partes, pero también estamos muy acostumbrados. El sector de la construcción, como es muy visible, tiene menos problemas porque la gente, por vergüenza torera, coge los elementos de seguridad. Sí. Pero hay otros sectores que se hacen en puertas cerradas donde la seguridad brilla por su ausencia. Sobre todo en sectores industriales no se respeta. Y todos estamos muy acostumbrados cuando llevan uno el coche al taller. Fijaros las medidas de seguridad y higiene de los talleres. Prácticamente no hay. Pues nada, tenemos ya tarea. Fijarnos en los talleres cuando llevemos el coche. Sí, porque tiene que tener unas medidas y unas normas. Y yo me fijo y las veo y digo, bueno, si aquí viene un inspector de trabajo, aquí se infla. Pues con eso vamos a terminar, Luis, que llegamos así puntuales a las 7 de la tarde, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias a los 3 por haber estado con nosotros. María, como siempre, gracias. Rubén, te vemos el miércoles que viene. Gracias también a ti por estar con nosotros. Gracias, Luis, también por tu aportación semanal. Tenemos cita el miércoles, así que no falléis, por favor. Bueno, ¿vale? Hemos sido buenos, nos contratan para el miércoles que viene. Sí, seguís viniendo. El día que hablemos de la precariedad del tertuliano aquí. La precariedad del tertuliano. Vamos a dedicar una tertulia específica. Oye, que nosotros buscamos muy buenos tertulianos, cuidado, que nosotros el nivel nos gusta mantenerlo elevado, Gracias a los 3 por estar con nosotros. Gracias, Amparo.